Antes yo lo que usaba era mi celular y tenía que acondicionarlo, ¿no? Con un montón de cosas. Pero los días lunes, como hoy, voy a usar esta laptop, ¿de acuerdo? Los días miércoles no es probable, pero de seguro los lunes sí. Entonces aquí voy a poder usar todo lo que no puedo usar con el celular, es decir, imágenes, videos, para hacerlo todo más sencillo, ¿de acuerdo? Eh, entonces, ya las indicaciones que las doy siempre, ustedes ya las saben, estamos empezando un nuevo bimestre, ¿no? En el caso de las notas, ustedes ya saben cuáles son, ¿cierto? Que la calificación consta, pues, de la participación en las reuniones como ahora, ustedes, y al final ustedes tienen unos minutos, ¿no? Para participar. Eso aprovechenlo, porque con una simple pregunta ya están, pues, sumando nota. Y las tareas que se suben a la plataforma, ¿de acuerdo? En todo caso, cualquier consulta que ustedes tengan, ya saben que me la pueden hacer, ¿cierto? En cualquier momento yo voy a responderles, voy a estar atentos a sus consultas para tratar de ayudarles. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con esta clase de el Imperio Wari, ¿de acuerdo? Lo que tengo acá atrás, esta imagen de acá, que estoy tapando con mi cara, que esto de acá, esto de aquí, que parece un camino, vendría a ser lo que es una antigua ciudad que se encuentra en Ayacucho, que es la ciudad de Viñaque, ¿de acuerdo? No, de Huaripampa, ¿de acuerdo? Es una ciudad muy antigua, de hace aproximadamente 1000 años. Es decir, mientras en Europa existían los vikingos, estábamos en la Edad Media, aquí en el Perú, en Ayacucho, destacaba pues una gran cultura que llegó a ser un gran imperio, el primer imperio del mundo andino, ¿de acuerdo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué cultura estamos hablando? De la cultura Wari, que ahora se le considera, con los últimos descubrimientos, se le considera como el imperio Wari, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar desde lo básico, desde lo más básico. Desde lo básico, es decir, desde la periodificación de las culturas andinas para que todo esté mucho más claro. Las diapositivas sí las pueden ver, ¿cierto? Dice Imperio Wari y aquí está su periodificación. Se puede ver, ¿no? Si es que no se ve, ustedes ya me avisan, ya. Perfecto, ya. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú? Nos encontramos en los años 600, ¿de acuerdo? Pero, ahí está, acá demora un poquito, ya. ¿Qué pasaba? Ya. Esto de aquí, lo que están viendo aquí, es la periodificación, es decir, la clasificación de las culturas peruanas, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo así. Según John Rowe, esto de aquí se los mostré empezando las clases, en la primera, segunda clase, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a recordar. Antes, bueno, empecemos, ¿no? Para no estar confundiéndoles, porque antes de esto habían dos periodos más, que era el periodo arcaico, el periodo lítico, pero desde las culturas peruanas empiezan desde aquí, ¿de acuerdo? Son tres horizontes, ¿no? Horizonte temprano, aquí, horizonte medio y horizonte tardío. Y entre los horizontes están los intermedios, ¿de acuerdo? Esto de aquí es como una línea de tiempo, ¿de acuerdo? La cultura que se encuentra en el horizonte temprano o el primer horizonte es la cultura chavín, que le hemos visto, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pasa? La cultura chavín desaparece, ya pierde credibilidad, sus dioses ya no son lo mismo de antes, y aparecen culturas pequeñitas, ¿de acuerdo? Como Pucará, como Paracas, luego aparece Nazca, luego aparece Mochica, ¿de acuerdo? Culturas regionales, que son muy importantes,
que son muy desarrolladas, pero no logran ser, no logran acaparar un gran territorio, ni su influencia logra ser tan generalizada como en el caso de los horizontes, ¿de acuerdo? Es decir, un horizonte se trata de una cultura que abarca mucho territorio y abarca mucha influencia, ¿de acuerdo? Ese es el caso de Chavín, que es el primer horizonte. Luego pasa el tiempo, Chavín desaparece y aparecen culturas pequeñas, regionales, como Mochica, Nazca y las que hemos explicado. Luego pasa el tiempo y aparece una cultura que logra expandirse, que logra abarcar mucho territorio y logra abarcar mucha influencia. Empieza a caer Tiahuanaco, que se encuentra acá en el límite, y nace otra cultura, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que es la cultura Wari, que logra ser tan importante y su influencia logra ser tan grande que se convierte en un imperio, el primer imperio andino. Y es por eso que en la periodificación del tiempo se le considera como un horizonte, ¿de acuerdo? Estamos aquí, en el horizonte medio, ¿de acuerdo? Los años 600 hasta el año 1100, más o menos, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un adelanto en historia. ¿Qué va a pasar? El imperio Wari, como todos los imperios del mundo, van a caer y aparecen culturas pequeñas, culturas regionales, que ya la vamos a ver luego. Y finalmente aparece otra cultura andina que va a abarcar mucho territorio y mucha influencia. ¿Cuál va a ser la última? Que es la cultura incaica. ¿De acuerdo? Es el Tahuantinsuyo, que es el horizonte tardío. Y ahí se termina la historia de las culturas andinas antiguas. ¿Por qué? Porque después de los incas vienen ya los europeos y se termina ese proceso y comienza otro nuevo. Entonces, esto ustedes ya lo conocen, la periodificación de la historia antigua del Perú, de las culturas andinas peruanas antiguas, se clasifican por horizontes y por intermedios, ¿de acuerdo? Eso ya lo saben. Estamos aquí. Empieza a perder la influencia o empieza a perder el esplendor que tenía Tiahuanaco y se fusiona con otra cultura, ¿de acuerdo? Aparece otra cultura regional, ¿de acuerdo? ¿Qué cultura aparece? Aparece la cultura Huarpa, ¿de acuerdo? Es una cultura muy pequeña que se encuentra en lo que ahora es Ayacucho. Mira, aparece esta cultura pequeña, Huarpa. Poco a poco empieza a ganar mucho territorio, empieza a expandirse, empieza a tener relaciones comerciales con sus vecinos y se fusiona en el sur con la cultura Nazca, ¿de acuerdo? Que ya estaba en decadencia, ¿de acuerdo? Que ya sus pobladores empezaban a migrar. Y cuando empiezan a expandirse, se topan con otra cultura que también ya no es la cultura predominante. Empieza también a entrar en decadencia, que es la cultura tiahuanaco. Es decir, mira, se fusionan tres culturas. La cultura Huarpa, que es de Ayacucho, una cultura muy pequeña, se fusiona con Nazca, que está en decadencia, y con Tiahuanaco, que se puede considerar que también está un poco en decadencia. Las tres se fusionan, se mezclan, y como resultado surge la cultura Wari, que luego va a ser un imperio, es decir, el imperio Wari. Es decir, el imperio Wari va a surgir de la unión de Nazca, de Huarpa y de Tiahuanaco. ¿Cómo es esto? La cultura Huarpa, que es una cultura pequeña, tiene contacto con Nazca y se fusionan, ¿de acuerdo? Y luego se conoce con los Tiahuanaco y también se fusionan y surge la cultura que luego va a ser el imperio Wari, ¿de acuerdo? ¿De qué periodo a qué periodo? Del año 600 al año 1200 después de Cristo, ¿de acuerdo? Como te recuerdo, ¿qué pasaba en el mundo en ese momento? En Europa destacaban los vikingos y estamos en Edad Media, ¿de acuerdo? Ya había desaparecido el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Mientras tanto, en el Perú teníamos nuestro gran imperio, que era el Imperio Wari. Y todo imperio abarca mucho territorio, ¿de acuerdo? Por eso decimos que en Historia del Perú, Wari fue todo un horizonte, nos encontramos en el horizonte medio, ¿de acuerdo?
Huari abarcó todo este territorio que ven ustedes acá. ¿De acuerdo? Desde Ayacucho es donde surge, ¿de acuerdo? Donde está su capital. Empieza a expandirse y logra tener contacto con Tiahuanaco, pero no lo absorbe del todo, ¿de acuerdo? Tiahuanaco se mantiene. Es por eso que algunos historiadores piensan o lanzan sus teorías y dicen que la cultura fue una cultura doble, Tiahuanaco-Huari. Por eso que en algunos libros, de repente tú lo vas a encontrar como cultura Tiahuanaco-Huari, porque Tiahuanaco se va a mantener, ¿de acuerdo? Aunque se fusiona con los Huari, pero se va a mantener aquí en el sur, como vemos en el mapa, ¿verdad? Tiahuanaco es todo lo que está en azul y Huari es todo lo que está en rosado melón, que parece. ¿De acuerdo? Se expande desde Ayacucho, logra un gran territorio en el sur, lo que es Nazca, y llega hasta Lima, ¿de acuerdo? Hasta la costa e incluso hasta la costa norte, donde es el territorio de lo que fue la cultura moche, ¿de acuerdo? Esto de acá. Acá está Lambayeque, Trujillo, ¿de acuerdo? Donde vivían los moches. Los Huari llegaron y conquistaron esa región. Es decir, en la historia del Perú antiguo existieron muchos estados, muchos imperios que se expandían y entraban en conflicto con nosotros, ¿de acuerdo? No como en el mundo antiguo, no como en Europa. En Europa, por ejemplo, un reino cuando se quería expandir tenía automáticamente guerras y sometían al otro. En el caso de los Andes, del Perú antiguo, no era así más o menos. Los imperios y los reinos, por así decirlo, los estados, no terminaban siempre con guerras. En la mayoría de las veces, las culturas peruanas antiguas terminaban cuando habían catástrofes naturales. Es decir, que es probable que los mochicas sufran o hayan sufrido grandes desastres naturales como fenómenos de niños, sequías, y estén en decadencia. Y en ese momento llegaran los Huaris, ¿de acuerdo? Eso era muy común en la historia del Perú antiguo, que ya las culturas entraban en decadencia por los desastres naturales. ¿Por qué? Porque las culturas peruanas antiguas dependían mucho del agro, de la agricultura, de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características tenían esta cultura, que luego se convirtió en un imperio? Vamos a poner acá arriba. Ya. Es considerado un precursor, un antecedente de la cultura del imperio inca. Es decir, siglos después, cuando surge el imperio inca, el Tahuantinsuyo, se van a basar en el imperio más antiguo que hubo en ese momento, que era el imperio Huari. El imperio Huari va a influenciar mucho a lo que luego va a ser el imperio inca. El imperio inca va a tomar muchas cosas que ya existían en Huari, ¿de acuerdo? Es un antecedente de la organización del imperio inca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los Huari van a desarrollar, ¿qué cosa? Caminos, ¿no? Que luego también los incas lo van a hacer. Van a desarrollar una organización por ciudades, van a construir ciudades, que también los incas lo van a hacer. Los Huari van a implementar o van a hacer común el uso del quechua o el runasimi, que luego los incas también lo van a utilizar, lo van a implementar. Los Huari van a ser grandes organizadores, ¿de acuerdo? De la política y de la economía, y también van a ser grandes, van a utilizar mucho lo que es para la organización de sus ciudades, de sus comunidades, van a utilizar los quipus, que también los incas lo van a utilizar. Es decir, muchas cosas que van a utilizar los Huari en su imperio, lo van a utilizar los incas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Como se habían fusionado con los Tiahuanaco, van a absorber su cultura también ellos, los Huari, y van a absorber la religión de los Tiahuanaco. ¿Y cuál era la religión de los Tiahuanaco?
la adoración, el culto al dios Huiracocha, al dios de los báculos, ¿cierto? Y ahí lo van a absorber y lo van a difundir en varias regiones del Perú antiguo. En todos los lugares que llegó Huari, ¿no? Ahí van a llevar el culto a Dios Huiracocha, del norte hasta el sur, ¿no? Ya, como su principal actividad económica es la agricultura, para ellos va a ser muy importante tener el control de zonas eh, agrícolas, ¿de acuerdo? Entonces, en cada región que van a llegar, van a tratar de controlarla y van a implementar nuevas técnicas de agricultura. Es algo muy sencillo de entender. Como el Perú tiene una geografía muy diversa, es decir, en la costa tú te encuentras con desiertos, en el altiplano te encuentras también con desiertos, pero más cálidos. Luego, en la zona de la Sierra Central, en la ceja de selva ya es un clima tropical, y en Cusco es una zona ya de montaña, es decir, en cada región hay un clima distinto. Entonces, como ellos vivían de la agricultura, tenían pues que innovar y llevaban sus técnicas agrícolas a esas regiones para que en cada región se cultiven productos distintos. Es decir, como yo llego y mi imperio llega hasta la costa, implementaba técnicas en la costa para que sus productos de la costa lleguen también a ser más productivos, ¿de acuerdo? Para tener también producción en esos lugares. Y también implantan eso en la selva central, en la sierra central, en la costa, ¿de acuerdo? Y van clasificando en base a lo que se llaman pisos ecológicos. ¿Qué es un piso ecológico? Simplemente es, como es una montaña, digamos, como cultivan en las montañas, van a poner como clasificación, ¿de acuerdo? En cada altura de la montaña es un producto distinto. En las partes bajas cultivan lo que crece en las partes bajas, ¿no? En las partes de valle. Por ejemplo, cacao, o por ejemplo, algún tipo de maíz. En las partes altas ya cultivan ya papa o yuco. Es así, es decir, que los wari controlan en base a la altura de sus cultivos los productos, ¿de acuerdo? Y van a destacar mucho en la construcción de ciudades, van a ser grandes urbanistas. Todo el Perú lo van a llenar de sus ciudades. Y sus ciudades van a estar en Ayacucho, en Cusco, incluso hasta en Lima. Hasta Lima van a llegar las ciudades Huari. En Lima hay una antigua ciudad Huari, que es la ciudad de Pachacamac, que ahora es un centro arqueológico que está al sur de Lima. Esa ciudad era una ciudad del Imperio Huari, ¿de acuerdo? Los Huari fueron los que controlaron esa zona, ¿de acuerdo? Las más importantes, ¿cuáles son? Huiracochapampa, Cajamarquilla y Pachacamac, que está en Lima, ¿no? Y Viñaque, que está en Ayacucho, que son las más importantes. Que Viñaque se le considera como su capital, que fue una ciudad muy importante. Cada ciudad que ponían, que construían los Wari, se le conocía como cabeceras de región. Es decir, conquistan, por ejemplo, Lima, ¿de acuerdo? Y para controlar toda esa región de Lima, que es una región muy grande, ponían una ciudad, construían una ciudad, y en esa ciudad controlaban toda la región, ¿de acuerdo? Por eso que esas ciudades se les llama cabeceras de región, porque en esa ciudad controlaban toda esa región. Ejemplo, en Pachacamac, en esa ciudad, controlaban toda la región de la costa central de lo que ahora es Lima, ¿de acuerdo? Y lo mismo hacían con Viñaque, con Cerro Azul, con Piquillacta, ¿de acuerdo? En Cusco. Cada una de esas ciudades controlaban toda una región, por eso que se llama cabeceras de región. Y lo que vemos aquí, pues, es ya las manifestaciones culturales, para terminar, ¿no? En lo que más destacaban ellos, en sus vestimentas, en su textilería. Aquí vemos una pieza textil, una vestimenta utilizada por los funcionarios Wari. Un ponchito con su cinturón y pues, con su bolso. Lo que más destaca aquí es el sombrero, ¿no? Los sombreros usados por los Wari eran de esta forma.
eran sombreros, pues, hechos a partir de tapices. Un tapiz era como una alfombra, como una tela. Y con esa tela, pues, ellos la utilizaban para muchas cosas, para rituales funerarios, para la vestimenta y para muchas cosas más. Y también para los sombreritos, ¿no? Como estos de acá. Los Wari destacaron mucho en hacer este tipo de sombreros, ¿no? No son como otras culturas que usan chullos o sombreros más elaborados. Ellos son más de hacer este tipo de sombreritos. Y se puso de moda en esta época estos sombreros. Como lo usaban los funcionarios y la clase alta, la gente quería usar estos sombreros y se puso de moda, ¿no? Por así decirlo. Y los tapices son estas telas que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y esto de acá que, que vemos en la imagen es una momia, es un fardo funerario. Entonces los tapices eran usados no solamente para la vestimenta, sino también para cubrir a las momias, a los fardos funerarios. En la cerámica también podemos ver que representaban ello, ¿no? Que vemos una figura de un personaje usando un poncho, que probablemente era a base de tapiz, ¿de acuerdo? Esto que vemos aquí es una representación del enterramiento de una momia que se encontró en Lima, ¿de acuerdo? Conocida como la Dama de Guarmey, ¿de acuerdo? En Guarmey, que es una región que está al norte de Lima, se encontró este enterramiento, esta tumba. Encontramos pues muchos artículos correspondientes al Imperio Wari, y esta tumba corresponde al periodo Wari, ¿de acuerdo? Al Horizonte Medio, al Imperio Wari. Y aquí vemos una máscara funeraria, ¿no? Y como les decía, pues el principal culto de este periodo fue el culto al dios Huiracocha, que fue tomado de la cultura Tiahuanaco. Para terminar, ¿por qué Wari se le considera un imperio? Primero, porque abarcó un gran territorio y absorbió a muchas culturas, a muchas poblaciones. Y su influencia llegó a muchos lugares. Por eso también se le considera eh, un horizonte cultural, ¿de acuerdo? Un horizonte, el horizonte medio, ¿de acuerdo? ¿Por qué también se le considera un imperio? Porque llevaron su cultura, llevaron su idioma, que era el quechua, llevaron su religión a muchas partes de los Andes, a muchas regiones. Por eso que se le considera un imperio. Y también se le puede llamar que fue el primer imperio panandino. ¿Por qué? Pan significa todo, es decir, que abarcaron todos los Andes. El otro imperio panandino que va a surgir luego van a ser los incas. Es decir, que los Wari son los antecesores de los incas. ¿De acuerdo? Para terminar, ¿por qué se desapareció Wari? ¿Por qué se terminó? Porque entraron en una fuerte crisis agraria. Los pueblos que estaban sometidos por los Waris tenían grandes crisis de recursos, ya no se producía como antes, y esos pueblos empezaron a buscar su independencia y ya no querían depender de los Wari, y empezaron poco a poco a perder influencia los Wari hasta que desaparecieron. ¿De acuerdo? Es así siempre en la historia del Perú antiguo, de las culturas antiguas, viene un desastre y empieza a decaer su cultura, empieza a entrar en crisis y finalmente desaparece. Pero ciertas cosas, ciertos aportes que dejaron los Wari van a ser utilizados luego por los incas, es decir, que no desaparece del todo, su influencia perdura en el tiempo. Entonces, jóvenes, para terminar, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Háganla ahora, antes de que se corte la transmisión. Yo los voy a escuchar aquí. Ninguna pregunta, aprovechen porque cualquier pregunta es calificada, ¿de acuerdo? Ya saben que la tarea, yo la pongo en la plataforma y también en el grupo de Facebook, estén atento a ello. Y ya saben que tienen hasta el día sábado para subirlo, ¿de acuerdo? Ya saben lo que les dije al comienzo, ¿no? Yo estoy usando ahora una laptop y eso lo voy a usar los días lunes, en Historia del Perú.
Por historia universal no estoy seguro, ¿de acuerdo? Se lo voy a confirmar, pero todos los lunes sí. ¿Nadie quiere participar? Bueno, como les digo, aprovechen ese momento para participar, hagan cualquier pregunta. Bueno, entonces chicos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido de algo la clase. La clase igual va a estar grabada y lo voy a subir a la plataforma y al canal de YouTube que yo tengo. Y lo pueden ver mucho más rápido. Bueno, jóvenes, entonces eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su participación. Aquí tengo a los chicos que han participado. Ustedes ya saben que yo considero esa asistencia, esta reunión, los que han participado en esta reunión yo lo considero como asistencia. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Cuídense bastante, jóvenes. Nos vemos el día miércoles.